Atento, León, posible crash en Bitcoin. ¿Qué hay, León? Soy Álvaro Barroso de Lions Investors y en el vídeo de hoy voy a explicar por qué, en mi opinión, en el corto plazo puede haber un crash en Bitcoin, una caída espectacular en Bitcoin. Voy a acompañarlo, por supuesto, de un análisis técnico y voy a decir los motivos por los cuales pienso que se puede dar esta caída. Además, tienes que acompañarme hasta el final de este vídeo, León, porque te voy a dejar unos regalos, unas sorpresas que espero que sea de tu agrado. Así que, oye, lo dicho, acompáñame hasta el final del vídeo y si quieres, antes de que comience ya el vídeo, puedes dejar tu like y suscribirte al canal de YouTube y activar la campanita para hacer feliz a este joven imberbe. Vamos a por ello, leones. La información aquí contenida se expone de forma meramente informativa y no constituye una recomendación de inversión. Lions Investors no se hará cargo de ninguna pérdida ocasionada por el mal uso del usuario. Antes de hacer el análisis y demás, quería enseñar algo que me parece curioso, ¿vale? La verdad. Este tweet que puse el 11 de marzo de 2023, donde dije: ¿te imaginas que este lunes 13 de marzo en la reunión de urgencia de la Fed pactan frenar la subida de tipo de interés, que eso lleve a Bitcoin hasta los niveles de 28.000, 32.000 dólares y que una vez en esos niveles se destape el pastel de lo ocurrido? Bueno, ¿vale? ¿Qué ocurre? Aquí TradingView, si os fijáis, nos da la posibilidad, es decir, nos muestra dónde estaba el precio de Bitcoin cuando se puso el tweet. ¿Veis que sale aquí como un hilito? Vale, vamos a ver dónde está el precio de Bitcoin. Brutal, o sea. Fue poner ese tweet prácticamente y hacia arriba, ¿vale? Es decir, al final el análisis técnico te ayuda a intentar prever los movimientos que pueda haber en un activo. Y la noticia en cuestión es la excusa por lo que ocurre eso en el precio, ¿vale? Bueno, me parecía interesante, la verdad. Este es el tweet en cuestión, ¿vale? Aquí lo tenemos. Vale, más tweets interesantes antes de comenzar con el análisis, ¿vale? Esto que puse el 2 de julio de 2022, del año pasado, es decir, ya ha llovido. Mi roadmap en Bitcoin, y sí, me sigo manteniendo firme, me sigo manteniendo en pie, ¿vale? Coger liquidez por debajo de los 17.600 dólares, rebota los 27.000, 28.000 dólares, y desde ahí comienzo de caída a por los 9.500, 12.500 dólares. Sí que es cierto que posteriormente lo corregí y en vez del rebote a los 27.28 dije al rango de los 28.500, 32.500, ¿vale? De hecho, vamos a ver, por aquí está. Aquí un compañero decía: un rebote a los 27.000 sería desapetar, darle salida a muchos, soltar inmensa liquidez. Eso no va a suceder, Bitcoin va a proceder sin piedad para quemar todas las instrucciones, para ti, para tal. Digo, cuestión de opiniones, esto lo dije el 2 de julio de 2022. Cuestión de opiniones, yo pienso que un rebote así da pie a que muchos se piensen que ya hemos visto suelo, les haga cambiar su sentimiento alcista y hacer la distribución final, ¿vale? Y de aquí otro compañero dice: rebota hasta los 32. Veo, yo dije 28, 32 en mi rango del rebote, ¿vale? Aquí un análisis que hice el día 13 de marzo, ¿vale? Estando Bitcoin a 23.970, ¿vale? Esa imagen. Por aquí, actualización que hice el día 22 de marzo, donde digo: llegó la hora de la verdad en Bitcoin, leones. Desde julio esperando este momento. Ya estamos dentro del rango 28.500, 32.500, que como bien sabes es el rango de precio donde pienso que veremos el techo y desde donde comenzará la caída a los niveles de 9.500, 12.500 dólares. Sí, me sigo manteniendo firme, ¿vale? Aviso, siento decirte que esto no es una predicción de nada ni un consejo o recomendación, ¿vale? Ni un consejo ni recomendación, perdón. Nadie sabe lo que hará el precio. Solo estoy actualizando el roadmap de Bitcoin que hice en julio de 2022 y que llevo defendiendo desde entonces a capa y espada y que hasta el momento se ha cumplido milimétricamente. Pero recuerda que hasta el momento se haya cumplido no asegura que lo haga en el futuro. Nadie tiene la bola de cristal. Y ya, antes de ver el análisis de Bitcoin, quería compartir con todos vosotros este short de mi última intervención en Radio Intereconomía. Y vamos a ver qué es lo que vine comentando, ¿vale? Vamos a ver. Pienso que llegaremos al rango de 28.500, 32.500
Es decir, poniendo el ojo a visor sobre todo en los 30.000 y pico, ahí me estaría con mucho cuidado y ahí a esperar a ver qué podría ocurrir. Si me dices, Álvaro, mójate, yo pienso que tras ese rango, teniendo como posibilidad, como alternativa, un pequeño escape al alza para engañarnos, yo pienso que tras eso se viene caída. Es decir, yo a día de hoy... Por debajo de 20. Por debajo de 20 y por debajo de 15 y por debajo de 13. Yo espero el suelo final de Bitcoin entre 9.500 y 12.500. Es decir, al final yo pienso que lo que estamos viendo es un retroceso de una estructura bajista. Al ser una estructura bajista, el retroceso es al alza. Y es lo que estamos viendo. Yo pienso que llegaremos al rango... Eso fue mi opinión en la última intervención que hice en Radio Intereconomía, ¿ok? Ahora, ¿cómo se encuentra el Bitcoin actualmente? ¿Vale? Vamos a verlo. Ya entro en el rango, es decir, esta para mí es la zona de peligro, este rango. Es decir, yo ya habiendo tocado este rango, en cualquier momento me puedo esperar la caída. En cualquier momento me puedo esperar ya el movimiento fuerte hacia los 9.500, 12.500 dólares, ¿vale? Y me diréis, Álvaro, ¿y por qué hasta ese rango? Ahora os lo explico, ¿vale? Pero recuerda, si quieres, si pues te es de agrado este contenido, el dejar tu like y un comentario. Se agradece muchísimo y no cuesta nada. Gracias de antemano, ¿vale? Entonces yo lo que vengo comentando. Si me dices, Álvaro, mójate, ¿piensas que va a haber un último impulso? Yo me mojaría y yo diría que sí, ¿vale? Es decir, yo pienso, ahora vamos a ver el por qué, principalmente porque converge con el análisis tanto del SP500 como del Nasdaq, ¿vale? Pero yo pienso que sí, que vamos a ver a Bitcoin en 30.200, 30.400 dólares. Y ahí es donde realmente nos tenemos que andar con mucho ojo. Es decir, pienso que aún queda un último movimiento al alza, antes de la que, en mi opinión, nadie lo sabe, ¿vale? En mi opinión, va a ser la gran caída. Vale, esto lo voy a borrar ya. Vamos a ver. Entonces, ¿por qué estoy tan obsesionado con esos 30.200, 30.400 dólares? ¿Vale? Principalmente porque es donde está el VPOC de dos movimientos, ¿vale? Tanto de, vamos a ver, tanto de este movimiento, ¿vale? Del precio, como de este. Es decir, de esta estructura, el Value Area Low está aquí, ¿vale? Y a la vez converge con el VPOC, el Volume Point of Control, el punto de control de volumen, de este movimiento. Por lo que es posible que esa zona ejerza de una resistencia brutal. Es muy posible, ¿vale? Repito, no hay nada seguro. ¿Por qué pienso que desde aquí, es decir, la caída será hasta los 9.500, 12.500 dólares? Al final el mercado siempre lo que busca son las zonas de equilibrio, ¿vale? Son estructuras que intenta volver a zonas de equilibrio, como he comentado anteriormente, que dieron pie a fuertes movimientos, ya bien sea a fuertes subidas o a fuertes bajadas. En este caso, aquí podemos ver una gran lateralización de Bitcoin, ¿vale? Vemos cómo lateraliza. Y después de esta lateralización, ¿vale? Comenzó el subidón. Entonces, en mi opinión, Bitcoin tiene que volver hasta aquí, ¿ok? Ahora me diréis, ya Álvaro, pero es que el halving está muy cerca, ya. Pero es que, en mi opinión, la llegada a esta zona va a ser antes que el halving, ¿vale? En mi opinión. Y ya aquí veremos de nuevo lateralizar y veremos qué ocurre, ¿vale? ¿Por qué motivos se puede dar una gran caída estando en este rango? Bueno, ojalá me equivoque, ¿vale? Y ojalá desde aquí se vayan nuevos máximos históricos Bitcoin. Ojalá, ¿vale? Yo lo digo de corazón. ¿Por qué pienso que se puede dar una gran caída? Motivo 1, que pase algo con Tether, ¿vale? Es decir, la empresa que está detrás de USDT. Motivo número 2, que ocurra algo con Binance, ¿vale? Ya sabemos la persecución que se está haciendo a CZ y a Binance. Está siendo espectacular la persecución, ¿vale? Entonces, ojalá me equivoque, repito, pero es una posibilidad, una opción que a día de hoy no descarto, ¿vale? Y la tercera y la más grave de todas, ¿vale? Cuidadito con China y Taiwán. Que como a China le dé por invadir Taiwán, habiendo avisado ya previamente, anteriormente de Estados Unidos, de que Estados Unidos no se va a quedar mirando si ocurre eso, pues os podéis imaginar la que se nos vendría. Pero repito, ojalá me equivoque,
¿vale? Ojalá. ¿Qué pasa? Que yo, si me tengo que mojar, optaría por algo a nivel global, algo a nivel mundial, algo que afectaría también a la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque si vemos el SP500, ¿vale? Yo estoy vigilando estas dos zonas en el SP500, es decir, yo pienso que aún queda subida. No sé si hasta este nivel o hasta este, no lo sé. Son dos zonas de presión de la oferta, ¿vale? De presión bajista. Entonces yo estoy vigilando estas dos zonas. Me mojaré más por esta, siendo sincero, ¿vale? Los 4.300 puntos en el SP500. Y ahí puede comenzar una caída fuerte en el SP500. El Nasdaq, pienso igual, que aún queda subida. Es decir, que podemos ver fácilmente los 13.700, 13.900 puntos en el Nasdaq. Y desde ahí hacia abajo, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, lo que estamos viendo en los tres activos, Bitcoin, SP500 y Nasdaq, es que queda, en mi opinión, aún un último empujón, un último impulso alcista, una última subida, y ahí va a ocurrir, bueno, pienso, no lo sabe nadie, pienso que va a ocurrir algo a nivel global, a nivel mundial, o a lo mejor pasa lo de Binance y también lo de Taiwán, o pasa lo de Tether y también lo de Taiwán. Quién sabe, ojalá me equivoque, o a lo mejor no pasa nada. Pero yo digo mi opinión y repito, ojalá me equivoque. Es decir, prefiero tener que decir, leones, disculpar, me he equivocado en mi análisis, me columpié. Prefiero eso, ya por el bien del mundo, de la sociedad, prefiero equivocarme que luego decir, ¿veis cómo tiene razón? Porque eso va a suponer algo malísimo, ya bien sea para la industria cripto o para la sociedad en general, ¿vale? Y sí, lo sé, que ya te he dado unos cuantos disgustos, aunque si tienes mentalidad largoplacista en Bitcoin, pues realmente lo que vas a hacer, si se diese esa caída a los 9.500, 12.500, pues imagino que se va a recargar, en mi opinión, ¿vale? En mi opinión, y aprovecharías ese crash para recargarte de satoshis, ¿vale? Ahora, lo siento por tanto disgusto, León, lo siento, ¿vale? Ahora te voy a dar alguna alegría, ¿vale? Como bien sabes, está aún vigente el sorteo de un Ledger Nano S Plus, ¿vale? Para participar te dejo por aquí la etiqueta del vídeo, ¿vale? Haces clic ahí y puedes ver cómo ganar un Ledger Nano S Plus totalmente gratis, ¿vale? Que el ganador se dará el día 8 de mayo de 2023. También te quería dejar por aquí un vídeo, ¿vale? Donde te doy unos parámetros, unas indicaciones, unos consejos, unos tips para ayudarte a ganar dinero en este año 2023 con la inversión, ¿vale? Otros dos regalos más y ya paro, que me estoy extendiendo un poco con los regalos. Vale, otro, aquí, vídeo, tips, consejos para que te evites arruinarte invirtiendo, ¿vale? Vídeo muy útil. Y el último, pero no por eso menos importante, un vídeo en el que digo, en mi opinión, cuál va a ser la mejor inversión de 2023, ¿vale? Te recomiendo que lo veas de corazón, pienso que te va a ser de gran utilidad, León. Así que oye, me encantaría si me dejas en los comentarios tu opinión sobre mi análisis, sobre este vídeo que he grabado y que he subido al canal de YouTube. Déjamelo en un comentario, ya bien sea para bien o para mal, pero sí que te pido que lo hagas por favor desde el respeto y la educación. Siempre toda crítica constructiva bienvenida es. Y si también quieres dejar tu like, tu dedito arriba y suscribirte al canal de YouTube y activar la campanita para estar al tanto del próximo contenido, pues se agradece muchísimo, León. Así que oye, finalizado este vídeo, agradecerte el que me hayas acompañado hasta aquí y que veremos qué nos depara el mercado en el corto plazo. Muchas gracias por todo, León. Seguimos, gente.